Al mercado vamos a profundizar en ese análisis. Lo hacemos con Yuri Rabasas, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero en Forex Duet Academy. Muy buenas tardes, Yuri. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, Yuri. Quería preguntarte lo primero, cómo estás viendo la sesión europea, ya que en un momento dado hemos visto algo de recuperación que, sin embargo, poco ha durado. Los mercados se han vuelto a dar la vuelta y han optado por el rojo. Bueno, pues efectivamente en rojo, y el DAX rompiendo el soporte nivel menor que tenía en el 13.400, con lo cual si se confirma a final de la jornada que termina de romperse ese soporte en este nivel, voy a acercarme un poquito más para que se vea mejor, se le despejaría el camino para caídas más profundas. El Eurostock todavía le queda algo de camino hasta un soporte en el entorno de 3.450 aproximadamente. Y luego, si nos fijamos en Reino Unido estuvo atacando las semanas pasadas sin demasiada intensidad, sin demasiada fuerza, estuvo atacando la resistencia que suponía los máximos históricos, pero con la caída de los mercados estos días se ha alejado contundentemente de esos máximos históricos y ahora está tentando un soporte que, si lo pierde, podría perder el nivel de 7.170 aproximadamente, y la siguiente parada podría estar en torno a 7.000 o incluso 6.900. En cuanto al IBEX, vamos a ver, el IBEX podría perder en el día de hoy el nivel de soporte de 8.150. Si lo perdiese, la siguiente parada sería bastante más abajo, porque se despeja el camino, técnicamente se despeja el camino de soportes, y por lo tanto podrían continuar las bajadas. Ahora bien, dicho esto, es verdad que cuando las caídas se producen con tanta fuerza, con tanta direccionalidad, con tanto gap y en tan poco tiempo, es probable que primero se produzca algún tipo de corrección, o bien corrección temporal, es decir, movimientos laterales, o bien una corrección un poquito más profunda, un pequeño rebote para continuar luego hacia abajo. No es probable que continúe en línea recta, salvo que entren nuevas noticias negativas. Sabemos que en estos momentos el mercado está descontando negativamente la posibilidad de que la FED aumente el ritmo de subidas de tipos de interés, así como también las previsiones de crecimiento económico que vimos la semana pasada en Europa y que iremos viendo también esta semana para Estados Unidos. Con esos nuevos ingredientes en el plato, pues se han producido estas caídas, ¿no? En Estados Unidos, si te parece, lo podemos comentar también, porque al fin y al cabo van a abrir en breve también. En Estados Unidos se ha perdido ya en el S&P 500 el retroceso del 38,2%. Voy a acercarme un poquito más. El retroceso de 38,2%, nivel de Fibonacci, medido desde el inicio de la subida que comenzó en el inicio de la pandemia. Es decir, desde 2020 se produjo una subida y ahora hemos perdido ya el 38% de esa subida. Esto lo que quiere decir es que ese soporte se pierde y si buscamos nuevos soportes en el gráfico no los vamos a encontrar hasta aproximadamente 3.500, que además coincide con una expansión de Fibonacci de toda la corrección bajista de 1.618. Es decir, técnicamente podemos considerar que el siguiente soporte que puede buscar el mercado, posiblemente también con alguna corrección anterior, estamos viendo, ojo, en gráfico semanal, el S&P 500, sería el 3.500. Si lo vemos en gráficos diarios, puede que quede un poquito más claro así. Se ve claramente que no tenemos soportes importantes a la vista, un movimiento muy vertical en estos 3 días, con gaps importantes. Estamos viendo el S&P cotizado con hora de cierre, no el continuo, de ahí que veamos estos gaps. Y de nuevo, lo mismo que comentaba para las bolsas europeas, es previsible al realizar estos movimientos con tanta fuerza que se produzca antes una corrección, pero no antes de escuchar lo que nos tienen que decir esta semana los principales bancos centrales, especialmente la FED mañana, y luego tenemos también el jueves, no olvidemos, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza con sus anuncios de políticas monetarias, y el viernes el Banco de Japón. El clave para vigilar en el S&P, en los 3.500 en la sesión. Vamos a ver después, como dices, tampoco queda mucho para la apertura. De momento los futuros sí apuntan a un inicio de sesión al alza, eso sí, vienen
de forma moderada. También quería preguntarte por el dólar, porque ha estado mostrando mucha fortaleza, pero es cierto que hoy retrocede la sesión frente al euro, un 0,4% de retroceso, pero también si miramos un poco más allá, el conjunto del dólar index también está retrocediendo. No sé cuál es tu análisis para la divisa, para este billete verde. Bueno, realmente el retroceso que estamos viendo en el dólar index es menor, lo vemos en conjunto con toda la tendencia alcista que está teniendo el dólar, es de pequeña entidad, ¿no? Vemos aquí una ligera vela roja en la jornada de hoy, pero vemos que hay una tendencia alcista potente, ha habido una corrección y ahora está marcando máximos históricos, ¿no? Lo que sabemos que ha ocurrido es que el mercado está teniendo muy en cuenta esa divergencia que está habiendo entre en la velocidad de subidas de tipos, por un lado entre Estados Unidos y Europa, y por otro lado el hecho, al llegar la versión al riesgo, al contraerse el ánimo de los inversores e irse a inversiones más refugio, por decirlo de alguna manera, pues los capitales pues están refugiando algo en el dólar y lo estamos viendo. De hecho, el dólar es el que está marcando la pauta en los principales pares de divisas. Comentamos este que estamos viendo en pantalla, es el gráfico diario del dólar index, pero si nos vamos al euro dólar, vemos también cómo se ha ido depreciando el euro respecto al dólar, el yen. Bueno, ahora mismo el euro dólar lo tenemos en el 1,04. Inicialmente debería aguantar el nivel de 1,04, por lo menos técnicamente. Si no lo soportara, es decir, si no aguantara este nivel, se despejarían las caídas a niveles bastante inferiores y no sería escapable la paridad. Por el momento, lo más probable es que aguante el 1,04. Si nos vamos al yen, muy depreciado el yen, especialmente respecto al dólar. Estamos viendo que en Japón no están teniendo los problemas de inflación que estamos teniendo en otras economías, pero con un yen tan debilitado podrían importar inflación. Está en máximos históricos el dólar yen, lo cual quiere decir que el yen está al máximo de su depreciación respecto al dólar de los últimos 24 años, es decir, en un nivel histórico, en el 1,35 aproximadamente. Y técnicamente continúa la tendencia alcista del dólar yen, es decir, que no sería descartable algún tipo de corrección y que continuara depreciándose. Pero tendremos que estar pendientes de las declaraciones este viernes del Banco Central de Japón y de su próxima política monetaria, porque si bien es cierto que les favorece un yen débil para sus exportaciones, no creo que estén interesados en dejar que llegue el problema de inflación a su economía. También quería preguntarte por otro aspecto que está pesando mucho en el mercado y es también la volatilidad que estamos viendo en el mercado de las criptomonedas, también una fuerte corrección en ese aspecto. Hemos visto a compañías como por ejemplo MicroStrategy en una sola sesión se ha dejado una cuarta parte de su valor. También hemos visto a Coinbase dejarse desplomarse, en su caso un 11%. No sé cómo ves el horizonte para este negocio y para este mercado de los criptoactivos. Bueno, si analizamos el gráfico, técnicamente se perdió el 30.000 en Bitcoin, Ethereum también perdió su soporte clave y eso ya veníamos avisando en semanas pasadas que si se perdía ese nivel se iban a producir desplomes a niveles inferiores, ¿no? Ahora mismo el primer soporte clave que podemos ver en el Bitcoin estaría en el entorno de, vamos a ver, ahí lo tenemos, en el 20.300 aproximadamente. Ahora bien, si hablamos desde un punto de vista de fundamentales, podríamos denominar el año 2022 como el año en el que todos despertamos un poco respecto al verdadero horizonte de las criptos. Es verdad que es una tecnología que ha llegado aquí para quedarse, que va a revolucionar nuestra forma en las criptos y el mundo blockchain, la forma en la que nos relacionamos, la forma de realizar contratos inteligentes, etcétera. Pero, bueno, pues hemos visto una dinámica durante los últimos 8 o 9 años, diría incluso 10 años, una auténtica dinámica de burbuja en la cotización de determinados criptoactivos, ¿no? Que esté ocurriendo esto no tiene por qué ser malo para el largo plazo de estas tecnologías o de estos activos. Estos activos creo que han llegado para quedarse, ya tenemos derivados financieros interesantes en los que invertir y en los que tradear en estos criptoactivos.
Pero bueno, estamos volviendo un poco a la realidad de cuál debe ser su auténtica valoración. También hemos descubierto a lo largo de este año que a pesar de que parecían ser activos independientes o que llevaban una vida propia, estamos viendo que están realmente muy correlacionados con las bolsas, ¿no? Cuando las bolsas caen, cuando viene aversión al riesgo, caen también los principales criptos, ¿no? Si a esto añadimos el problema que hemos estado viendo con las stablecoins, que algunos ya veníamos comentando desde el año pasado, que al no ser un entorno correctamente regulado, pues si se producía una caída en las stablecoins, se iba a perder una gran confianza en el sector de las criptos, ¿no? Y desgraciadamente es lo que hemos estado viendo. Ahora bien, en el largo plazo, esto ha llegado para quedarse. Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero Forex Duet Academy. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Negocios y de nuevo también por ayudarnos a entender las claves en la sesión. Que tengas muy buena tarde y buen negocio. Gracias a vosotros. Gracias.